Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarme. Esta semana la campaña la hemos titulado ¿cómo? Retomando el sacerdocio. Retomando. ¿Y por qué hay que retomar el sacerdocio? ¿No le correspondía solo a la tribu de Leví? Vimos ayer por qué hay que retomar el sacerdocio. Primera de Pedro 2:9 nos explicaba: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa. No hace falta pertenecer a la tribu de Judá, no hace falta pertenecer a la tribu de Leví, ni siquiera hace falta ser el primogénito. Lo hemos visto porque ni siquiera los primogénitos de Jacob tuvieron la oportunidad de tener un legado importante como lo tuvieron el tercero, la tribu de Leví, y el cuarto, la tribu de Judá, con la realeza, con el rey. ¿O hace falta? Incluso el que nos da esta petición o nos llama y nos confirma esto es Pedro, que no sabemos bien, yo no sé bien a qué tribu pertenece. Nos dicen Simeón, pero por la zona donde vivía puede ser de Zabulón o Neftalí, porque vivía en zona marítima, su profesión era pescador. No importa la tribu que seas, lo único que importa es que entregues tu vida a Jesús. Hoy el tema es un hombre conforme al corazón de Dios. Leía Hechos 12:22, creo que fue el texto que leyó mi compañero, y Pablo lo toma del texto bíblico que está en 1 de Samuel 16:7. Vamos a 1 de Samuel 1 de Samuel 1 de Samuel capítulo 16 versículo 7, vemos que Dios había desechado a Saúl y quería levantarse un rey, y lo mandó a Samuel a la casa de Isaí. Y cuando vio Samuel los primeros hijos, hombres bien portados, hombres fuertes, listos para la batalla, dijo: he aquí estos. Y la respuesta del Señor la encontramos aquí. Pero Jehová respondió a Samuel: no mires su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y ya tenía uno de la tribu de Isaí, de la casa de Isaí, de la tribu de Judá, a quien le había echado el ojo, a quien se había enamorado, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué les parece si para iniciar vamos a tomar unas palabras de oración? Los que puedan, nos ponemos en pie y oramos. Eterno y bondadoso Dios, que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu refrigerio. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por la promesa de tu Santo Espíritu, el cual pedimos esta noche para que podamos hacer conforme a tu santa y divina voluntad, alabar tu santo y bendito nombre. En Jesús te agradecemos. Amén. Sabemos muy bien que Dios dotó a David de muchos dones. ¿Cuáles eran los dones que tenía David? Pastor de ovejas. ¿Cuál más? Músico también. ¿Cuál más? Salmista, compositor. O poeta. Los salmos son canciones, música, también son poemas. También era un hombre
diestro con qué arma? Con el instrumento musical era el arpa, pero ahí tenía un arma con el cual era diestro. O la onda, ojo, no confundir con las motos, no estamos haciendo publicidad. La onda, era diestro con la onda, luchador, sanador, consolador, amigo fiel, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un amigo fiel. Y todos estos dones él los utilizaba para honra y gloria de Dios. En su adolescencia le vemos enfrentando gigantes. Mientras los demás dos soldados estaban siendo amedrentados por un enorme paladín, David se para enfrente de él y le dice, 1 Samuel capítulo 17, vamos a ver. Todo el mundo estaba amedrentado y atormentado por este paladín que hacía sino echar pestes o decir cuanta barbarie pudiera por su boca, amedrentando a los soldados y el pueblo de Israel, que estaban asustados. David, al ver esto, se enojó mucho, y cuando se encuentra enfrente del gigante, le responde. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No es a mí, es a Dios a quien has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo te entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. A mí particularmente me fascina la historia de David, no solo porque se llama como yo, sino por muchas cosas que han ocurrido a lo largo de su vida que a mí me inspiran, me generan confianza. Yo siempre he querido ser como David en cuanto a la forma en que el Señor lo trataba, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es un hombre conforme al corazón de Dios? Es alguien que pone todos sus dones al servicio del Señor. Sean muchos o pocos, todos nuestros dones han de estar al servicio de la obra de Cristo Jesús. Pero la historia de David ofrece uno de los más impresionantes testimonios que jamás se hayan dado con respecto a los peligros con que amenazan al alma el poder, la riqueza y los honores, las cosas que más ansiosamente codician los hombres. Este párrafo lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 808. En la página 809 dice la sierva del Señor, con el objetivo de extender sus conquistas entre las naciones extranjeras, David decidió aumentar su ejército y requirió servicio militar de todos los que tuviesen edad apropiada. Para llevar a cabo este proyecto fue necesario hacer un censo a la población. El orgullo y la ambición fueron los que motivó esta acción del rey. Un hombre conforme al corazón de Dios, con orgullo y ambición, ¿qué puede estar ocurriendo detrás de ese hombre? Yo aludo que él tenía un velo, que Satanás estaba con él y lo estaba cegando. Porque no puede ser que un hombre conforme al corazón de Dios actúe así, por orgullo. Eso es insensatez. Primera de Crónicas 21, 1. Vamos a ver la historia de David y este acontecimiento. Libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, 21. ¿Ven por qué les digo que David tenía un velo interpuesto por Satanás que no le dejaba ver? ¿Se levantó quién? Dice el texto, ¿se levantó quién?
Se levantó Satanás contra Israel. ¿Y a quién incitó? ¿A quién tentó? ¿A quién buscó? A David, a que hiciera censo al pueblo. ¿David era consciente de esto? En cierta medida. Satanás no trabaja con gente que no piensa. Satanás trabaja con gente que piensa. Sus argumentos, ¿cuáles fueron? No lo sabemos. Pero lo tentó tanto, lo convenció tanto, le tocó la parte que a los hombres le toca. Cae el orgullo varonil y con eso tuvo. Era consciente hasta cierto momento. Somos conscientes hasta cierto momento cuando tomamos la decisión de aceptar las tentaciones de Satanás. De ahí en adelante quedamos ciegos, quedamos velados. Porque miren lo que hace Joab. David manda a Joab y a los príncipes del pueblo a hacer un censo y que le informara el número de ellos para que los subieran. La respuesta de Joab ante tal afirmación es que Jehová añada a su pueblo 100 veces más de lo que es. Rey, Señor mío, ¿acaso no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que traerá pecado sobre Israel? ¿Eran conscientes de que estaban pecando? El Señor antes, con Moisés, les había dicho que no censaran el pueblo. El asunto de por qué no quería el Señor que censara el pueblo, ¿para qué era? ¿Cuál era la motivación de David al censar el pueblo? La motivación de David era saber con quién se iba a enfrentar y saber cuántos tenían para enfrentarse. Si tenía un frente de 10.000 personas en su contra, ¿con cuántas más o menos debía salir? ¿Con 5.000? Debía salir por lo menos igual número de personas o más. Y el Señor necesita muchas personas para tener la victoria. ¿Se acuerdan de una vez que salió el pueblo de Israel con más de 300 hombres? ¿Con cuántos fueron? Fueron más de 10.000 hombres. ¿Y con cuántos se quedó al final? Con los 300. ¿Quién los lideraba? Gedeón. ¿Y quién libró la batalla? Dios. Ellos no desenvainaron ni una espada. Cuando llegaron, el campamento estaba rendido. Por eso el pecado. Por eso Joab le dice: ¿vas a traer ese pecado a tu pueblo? Pero David se arrepintió de ello. Verso 8. Entonces David dijo a Dios, porque en el verso 7 nos dice: esto desagradó a Dios, el cual castigó a Israel. Y David, ante el castigo, viene a donde Dios y le dice: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente. Y habló Jehová a Gad el profeta, vidente de David, diciendo: ve, habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una y así haré contigo. Gad fue a David y le dijo: así dijo Jehová, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrota ante tus enemigos, con la espada de tus adversarios, o bien 3 días durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorran la tierra, y el ángel de Jehová haga destrucción en todos términos de la tierra de Israel. Mira pues que responderé a quien me ha enviado. Fácil situación la de David. ¿Era culpable el pueblo? David pecó contra Dios y el castigo de David fue sobre el pueblo y le dio a escoger 3. ¿Cuál de las 3 escoge? 3 años de hambre, 3 meses, solo 3 meses siendo derrotados por los enemigos, cayendo a espada, o 3 días.
de la peste y la espada del ángel de Jehová. ¿Cuál sería más temible? Para mí la tercera es la más complicada, porque Gedeón con 300 hombres y sin desenvainar la espada acabó con todo un pueblo en espacio de unos minutos. Imagínense el ángel de Jehová 3 días seguidos con la espada desenvainada. 3 meses persiguiéndonos los enemigos de David y cayendo. O 3 años de lucha. ¿Qué decisión tomaría usted para su pueblo? ¿Fácil o difícil? Verso 13 nos indica que escogió David. El velo de David fue quitado. David respondió a Gad: estoy en grande angustia. Prefiero caer en la mano de Jehová. ¿Por qué? Porque sus misericordias son muchas en extremo, que caer en manos de los hombres. Los hombres no van a tener misericordia de mí. Yo sé que el castigo de parte de Jehová es justo, pero a la final su misericordia va a ser mucho más. Y a lo mejor tenía alguna esperanza de que cambiara. Y entonces, ¿qué ocurre? Sigue el texto narrando y mostrando cómo el ángel de Jehová desenvaina su espada. Y todavía no había llegado a la tierra, David lo ve y arranca a correr, buscando una ayuda, buscando alguna cosa para salvarse del castigo. Verso 17. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, castiga ahora con tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero no envíes la peste sobre el pueblo. ¿Y qué ocurre? El ángel de Jehová habla a Gad y le dice: dile a David que suba y construya un altar a Jehová en la era de Ornán el Jebuseo. Y David subió conforme a la orden de Gad que le había dado Jehová. Al volverse Ornán, que estaba trillando el trigo, vio al ángel, y los 4 hijos que estaban con él se escondieron. Cuando David llegó a donde estaba Ornán, éste miró y vio a David. Entonces salió de la era y se postró en tierra ante David. Luego dijo David a Ornán: dame este lugar. Yo necesito levantar un altar. Para que este pecado se quite de mí, necesito levantar un altar. El Señor me dijo que en este lugar. Yo no lo puedo hacer en otro lugar. Debe de ser en este sitio donde Jehová me dijo. Y empezó a hacer la transacción con Ornán en la era del Jebuseo. Y entonces Ornán, al ver que era el rey, ¿qué le responde? Verso 23. Tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Yo daré los bueyes para el holocausto, trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Ya tenía todo hecho, tenía todo listo. David era sino hacer el sacrificio y ahí. Pero ¿cuál fue la respuesta de David? No. Todo quiero comprarlo por su justo precio. Porque ¿qué? No tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré un holocausto que a mí nada me cueste. Qué recto era David, ¿no? ¿Era recto David? Hasta cierto punto. No tomaré para Jehová nada que a mí me cueste. ¿Le podría decir eso a la mujer
cuando el profeta Natán lo amonestó? Los hombres debemos estar siempre con las manos ocupadas. David erró, pero su pecado se apartó. El Señor no le toma en cuenta aquí. El cambio, se nota su cambio. No tomaré para Jehová nada que a mí no me cueste. ¿Aprendió la lección? ¿Tenemos tiempo de arrepentirnos? Mucho. ¿Es misericordioso Dios? Hay que apelar siempre, siempre, siempre a la misericordia de Dios. ¿Saben cuál era el lugar donde cayó David, donde levantó el altar? ¿Qué punto actual es la era de Jordán, el Jebuseo? Era el mismo monte Moria. ¿Qué había ocurrido en el monte Moria? El Señor le prometió a Abraham proveerle un Salvador. Cuando el Señor le pidió a Abraham que llevara a sacrificar a su hijo, él lo llevó hasta el monte Moria. Y David no sabía. Cuando David se da cuenta de esto, da gracias a Dios, porque en el mismo lugar donde la promesa ha sido dada al padre Abraham, él para el sacrificio, pone el sacrificio para que pare la mortandad y la peste. Más adelante vemos que ahí mismo se levanta el santuario construido por su hijo Salomón. Y después de esta última grande misericordia que el Señor tuvo con él, decidió hacer los preparativos para su último proyecto, el cual él mismo no podía y no debía llevar a cabo, pero para el que dejó provisión necesaria y de sobra. Primera de Crónicas 17:1. David da el sacrificio, se termina la mortandad. Recibió una grande misericordia de parte del Señor. No cae en manos de sus enemigos. No sufre 3 años de hambre. No cae 3 días por la espada de Jehová, porque la misericordia de Dios es mucha. Después de esta grande misericordia, él decide retomar lo que su corazón había querido. Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 1. Viviendo ya David en su casa, dijo al profeta Natán: mira, yo habito en casa de cedro, mientras el arca del pacto de Jehová está bajo cortinas. Haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo, le respondió el profeta Natán. Pero aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y dile a David, mi siervo, así ha dicho Jehová: tú no me edificarás casa para que yo habite, pues no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta el día de hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por doquiera que anduve con todo Israel, nunca dije a ninguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentaran a mi pueblo: ¿por qué no me edificas una casa de cedro? Por tanto ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo tomé del redil detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado, he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra, pero no me harás un santuario. Y si te rechaza Dios, ¿vas a seguir siendo hombre de valor? ¿David fue rechazado por Dios?
sí fue rechazado por Dios. Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 8. David, cuando quería hacer el templo, recuerda algo. Pero recibí de Jehová. David está hablando con Salomón. Vamos al verso 7 para ponernos en contexto sobre los preparativos del templo. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el propósito de edificar un templo dedicado al nombre de Jehová, mi Dios. Pero recibí palabra de Jehová que decía: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Pero eso no impidió a David hacer su cometido. Eso no impidió a David que hiciera lo que se esperaba de él. Hizo eso y más. Puso todo su empeño para que otro se pudiera llevar el mérito. No se desanimó aunque otro llevara eso a cabo, así fuese su hijo o el que fuera. El mérito en definitiva sabía David que iba a ser ¿para quién? Para Dios. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él sabía en definitiva que el Todopoderoso era el que le había otorgado todos los dones y el que le había otorgado dicha dote para la construcción del templo. Todo lo que el hombre recibe de la bondad de Dios sigue perteneciendo al Señor. Todo lo que Dios ha otorgado en las cosas valiosas y bellas de la tierra ha sido puesto en las manos de los hombres para probarlos, para sondear la profundidad de su amor hacia Él y el aprecio en que tienen sus favores. Ya se trate de tesoros o de dones del intelecto, han de depositarse como ofrenda voluntaria a los pies de Jesús, y el dador ha de decir como David: todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Patriarcas y Profetas, página 817. Que el Señor nos ayude a ser esos hombres y mujeres de valor, que a pesar de las muchas pruebas, a pesar de las muchas fallas del Señor, continuemos en nuestro propósito de restaurar el sacerdocio, de restaurar un altar para el Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.